Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Brasileiro, você está na Confederação Monarca do Brasil. Hoje é dia 1º de abril de 2020, mais aí um dia de quarentena, e hoje vamos ter mais uma live internacional. Essa eu estou muito curioso, é uma live que eu vou falar muito pouco, porque eu quero aprender muito da história da Espanha. Foi um país que passou por duas experiências republicanas, com a Primeira e a Segunda República Espanhola, seguida por um período ditatorial, pelo franquismo, e após isso a restauração. A Espanha é um país que restaurou a monarquia duas vezes, então eu estou muito curioso para saber como é que se deu esse processo. Primeiro, o processo de... Obrigado, Thomas. Falando que o meu espanhol é bom. Fazer um merchan aqui, fiz no CCA. Eu quero saber como é que esse país ele teve essa proeza de passar por duas experiências extremamente instável como um país republicano e depois como eles conseguiram restaurar a monarquia. Vou mandar aqui o convite de novo para o nosso convidado, Dativo Ocaña. Dativo Salva Ocaña. Começamos essa live às 14h05. Eu tenho que controlar o tempo aqui. Já trabalhou lá, William? Eu gostei do CCA. Fazendo aqui um merchan gratuito aí para os meus professores. Vou chamar aqui. Já enviei aqui a mensagem. Já mandei pelo Instagram. Deixa eu chamá-lo mais uma vez, nosso convidado, o senhor Dativo Salva Ocaña. Eu estava querendo, pessoal, só não sei se eu tenho inglês suficiente para isso, fazer uma live com uma... Não, eu tenho um amigo da Austrália, né? Queria que ele me indicasse. Opa, já vou acenar e já vou chamar. Bem nos ouvidos, que agora é somente em espanhol, entendeu? Se você estiver vendo essa live pelo YouTube, curta e compartilha e veja a tradução. Caballero, señor Dativo Salva Ocaña, ¿está correcto? Correctísimo. Muy buenas tardes desde Barcelona, en España. Muchas gracias, caballero, por Gracias a ustedes por invitarme. Gracias a ustedes por invitarme. No, yo le agradezco por aceptar nuestra invitación. Gracias por venir para compartir tu conocimiento y esta historia muy increíble de España. Yo tuve que leer para hacer las preguntas, pero me quedé tan fascinado que no haré ninguna pregunta, solo una pregunta para empezar nuestra live. ¿Cómo un país tuvo dos experiencias republicanas y cómo este mismo país logró hacer la restauración de la monarquía parlamentaria? Entonces, si usted nos pudiera enseñar un poco desde la Primera República Española, pasando a la restauración borbónica, a la Segunda República Española y hasta los días actuales, yo estaría requete agradecido, requete contento. Bien, intentaré resumirlo porque es una historia complicada, como ustedes pueden imaginarse. También espero que si hay alguna cosa que no se entienda, pues usted me interrumpa en cualquier momento y de esta manera podemos aclarar más las cosas. Primera República Española. Nos hemos de situar en el siglo XIX. En la época, ustedes conocen bien por la historia de Portugal y del Brasil, la época de las guerras miguelistas. En España casi pasa lo mismo. Hubieron una serie de guerras que se disputaron el trono desde los años 1833 en adelante y eso produjo mucha desgracia, como se pueden imaginar, y también mucha inestabilidad política. La Primera República Española dura apenas un año. Un año solamente. Solamente, no llega a un año. Desde principios del 1874 hasta finales de 1874. La Primera República se proclama porque los políticos españoles de ese tiempo no veían otra solución que esa, porque ya habían intentado una monarquía
anteriormente con un rey extranjero, un príncipe italiano de la Casa de Saboya, hijo segundo del unificador de Italia, Víctor Manuel II. Fue rey Amadeo I de Saboya, rey de España durante un par de años, durante 2 años. Y previamente a la instauración de Amadeo de Saboya había sido destronada la reina Isabel II de la Casa de Borbón por una revolución en el 1868. Después de la revolución que destrona Isabel II y que Amadeo de Saboya, tras 2 años de reinado, ve imposible organizar el país y reinar de manera pacífica y liberal como él quería, abandona el país y los políticos españoles intentan la experiencia republicana. Una experiencia republicana dificultada por los siguientes problemas gravísimos. 2 guerras abiertas. La tercera guerra carlina, que intentaba poner en el trono de España al infante don Carlos, que para los carlistas es rey Carlos VII, nieto del primer carlista, Carlos V. En esta tercera guerra carlista, don Carlos VII, para los carlistas, prácticamente dominará una mitad de España, la mitad norte, e instalará su corte en una ciudad de Navarra. Corte, gobierno, cortes, o sea, parlamento, acuñará moneda, etcétera, etcétera. Después hay abierta una guerra en las colonias. España todavía tenía algunas colonias en el Caribe, Cuba, Puerto Rico, también tenía las Islas Filipinas, y en la isla de Cuba se inicia una guerra no de independencia, pero sí de intentar obtener más autonomía, más participación en los asuntos de la isla, de los propios isleños, de la aristocracia criolla de la isla de Cuba. Tenemos 2 guerras abiertas. Los políticos españoles durante esa primera república habrán 4 presidentes de la república distintos. 4 presidentes en menos de un año. En menos de un año, sí, sí. Un presidente que abandona al cabo de pocos meses, Stanislao Figueras. Después hay unas elecciones que gana un político catalán muy prestigioso, Francesc Pi i Margall, que intenta una, ¿cómo le diría?, estructurar España de manera federal, como ustedes tienen en Brasil actualmente y como en España más o menos tenemos actualmente. El presidente Pi Margall intenta estructurar el país de manera federal, elaborando una constitución federalista que no se llega a aprobar, pero sí a escribir. Este presidente Pi Margall dura 3 meses y luego es sustituido por otros 2 sucesivamente, que tienen que hacer frente a un tercer conflicto militar o civil, o como quieran llamarle. Una revuelta de ciudades, sobre todo de la costa, de Levante y de Andalucía, que se autoproclamaban, una cosa un poco extraña, independientes, como si fueran ciudades-estado. ¿Recuerdan ustedes las polis griegas, que eran como ciudades-estado independientes? Pues una cosa similar. Se llama el movimiento cantonalista, en que cada ciudad se constituía a sí misma un estado e incluso elaboraba constitución propia. Cada una, Cartagena, Alicante, etcétera, etcétera. Eso provoca un nuevo conflicto, también armado, porque el presidente de la República envía las tropas a sofocar este intento de maxi-federalismo, federalismo puesto en la exageración, y no se consigue hasta varios meses después acabar con ese intento. Después de todos estos problemas de 4 presidentes, a finales de 1873, hay un golpe de Estado en que un general, el general Pavía, entra en el Parlamento español, el Parlamento de Madrid, y disuelve el Parlamento. El presidente de la República es destituido y es sustituido ¿por quién? Por un gobierno provisional
presidido por otro general, el general Serrano, que dura un año más, sin decidir, sin definir qué es España. Ha caído la Primera República, todavía no hay rey, y durante un año, durante todo el 1874, España está en espera y en discusión de qué se propone. Mientras hay un general que actúa como presidente del gobierno provisional o como regente, se dio el título de regente. A finales de 1874, partidos políticos, sobre todo de partidos conservadores y liberales, también militares, intelectuales, la nobleza, la alta burguesía, se organizan para ¿qué? Para hacer volver a España la Casa de Borbón. ¿Cómo está la Casa de Borbón en el exilio? Pues en el exilio, residiendo en París, reside la reina Isabel II, que en el año 1870 abdica en París en su hijo, su único hijo varón. Isabel II tuvo un hijo varón y varias hijas. Y abdica en su hijo varón. Este joven príncipe de 17 años está estudiando en Inglaterra, en la Academia Militar de Sandhurst, después de haber pasado por una escuela en Viena y por una escuela en París. O sea, había estado estudiando en París, en Viena, y en ese momento, a finales de 1874, está estudiando en la Academia Militar de Sandhurst. Allí, desde la Academia Militar, el político español Antonio Cánovas del Castillo le sugiere, le ayuda a redactar un manifiesto, el manifiesto de Sandhurst, en que Alfonso, el príncipe heredero, el príncipe de Asturias y de Gerona, manifiesta, nunca mejor dicho, cómo quiere ser rey, cómo quiere que sea su monarquía. Una monarquía liberal, una monarquía abierta a las novedades que vengan del extranjero, una monarquía lo máximo democrática posible, como se entendía la democracia en esos años, con un sufragio censitario, un sufragio restringido, con aceptación de las diferencias regionales, obviamente con la Iglesia Católica presente en todos los momentos de la vida pública del país, etcétera, etcétera. Ante ese manifiesto, otro grupo de militares, en diciembre de 1874, encabezados por el general Martínez Campos, se pronuncian a favor del joven rey, que está en el exilio. A ese pronunciamiento en favor del joven rey lo apoyan todos los regimientos, la mayoría de los regimientos del país, del ejército, como he dicho, las élites políticas, sociales, intelectuales y económicas del país, y se proclama a Alfonso como Alfonso XII, rey de España, en diciembre de 1874. Y don Alfonso entra en España a inicios de 1875. En enero regresa desde Inglaterra y pisa tierra española por Barcelona y va recorriendo varias ciudades hasta llegar a la capital, hasta la corte de Madrid. Una vez en el trono, don Alfonso XII tiene que resolver los problemas que se habían iniciado ya en la época de Amadeo de Saboya y se habían continuado durante la República, y lo hace. Pone la paz en las colonias, con una serie de promesas a Cuba, a Puerto Rico y a Filipinas, promesas que más adelante no se cumplirán, porque 20 años después habrá una guerra de independencia real de esas colonias a finales del siglo XIX. Logra acabar con la Tercera Guerra Carlina y derrotar a su primo, don Carlos. Alfonso XII es el último rey de España que ha participado en batalla directamente, en el campo de batalla, contra su primo, don Carlos. Y los carlistas son, a nivel militar, derrotados definitivamente. No a nivel político siguen presentes en España hasta la actualidad, pero militarmente ya son derrotados. Paz en las colonias, el problema cantonalista se ha resuelto también a finales de la República, y en ese año de gobierno provisional ya se había resuelto, y comienza un gobierno con una constitución nueva,
la constitución más avanzada de la historia de España hasta ese momento, la de Constitución de 1876, en la que da amplios poderes a la corona, es cierto, y desgraciadamente Alfonso XII tiene un reinado corto. Muere 10 años después, con 28 años, de tuberculosis, tras haberse casado. Tuberculosis, tras haber casado. Diga. Lo mismo ocurrió con don Pedro I. Don Pedro IV en Portugal. Murió de tuberculosis en Portugal también. Ajá. Pues, habiendo casado 2 veces, de su primer matrimonio con su prima hermana María de las Mercedes de Orleans no tuvo descendencia, porque murió la reina al cabo de 6 meses del matrimonio, también de tuberculosis. Y de su segundo matrimonio con la archiduquesa María Cristina de Austria, que era una sobrina del emperador Francisco José I, tuvo 2 hijas. Primera, la infanta María de las Mercedes; segunda, la infanta doña María Teresa. Y cuando murió el rey, su esposa, María Cristina, estaba embarazada, estaba expectante. Con lo cual, cuando murió el rey, en 1885, el gobierno decidió no proclamar reina a su hija mayor, sino que esperar el resultado del embarazo de la reina. ¿Qué nació de la reina María Cristina en mayo de 1886? Un rey, que fue rey, don Alfonso XIII, desde el mismo momento de su nacimiento. Es uno de los pocos casos en la historia en que un rey es proclamado rey desde el momento en que nace, porque su padre ha muerto unos meses antes. ¿Se comprende? No, es raro para mí porque mirando hoy por la Constitución española actual, él solo podría ser rey a los 18 años con la mayoría, ¿no? No. Incluso en la Constitución actual, si desgraciadamente muriera el rey don Felipe, hoy, Dios quiera que no, su hija sería proclamada reina, pero con regencia, obviamente. Sí, comprendí. Claro, como en Portugal ocurrió, como en Brasil, perdón, ocurrió con don Pedro II, que fue emperador. No, pero él fue proclamado emperador a los 14. Menor de edad. No, pero hubo un cambio en la legislación brasileña que le reconoció mayor de edad a los 14 años. Bien. En el caso de España, don Alfonso XIII fue proclamado rey el día de su nacimiento y su madre, María Cristina, actuó como reina regente hasta su mayoría de edad a los 17 años. Y entonces vamos a la Segunda República, que es cuando cae precisamente el trono de Alfonso XIII. Este rey que había nacido, este niño que había nacido rey, empieza su reinado efectivo en 1902 y después de muchas vicisitudes, después de muchos problemas políticos, económicos, sociales de todo el inicio del siglo XX, en 1931 cae la monarquía, cae el trono. Cae de una manera curiosa o extraña, porque hay unas elecciones municipales después de un periodo de una dictadura militar con el rey en el trono, pero con un primer ministro militar que desde 1923 a 1930 gobernó sin el Parlamento. Había habido una situación previa en España muy difícil de guerra social, auténtica guerra social entre clases, enfrentamientos de empresarios, con trabajadores, anarquistas, comunistas, etcétera. Y durante esa época de dictadura, obviamente no fueron permitidos los partidos políticos ni las elecciones, y cuando esa dictadura acaba, en 1930, se convocan unas elecciones municipales. Una duda, caballero. A ese tiempo no tenía el rey el poder de disolver el parlamento, que no existía exactamente,
y llamar nuevas elecciones. Sí, porque acaba la dictadura, 1830, ¿y qué quiere el rey? Volver a la normalidad democrática. ¿Y Okay. qué forma cree el rey y sus ministros que es la mejor manera de volver a la normalidad democrática? Unas elecciones municipales. Se entiende la palabra municipal, supongo. Unas elecciones para los gobiernos locales, para cada ciudad y cada pueblo. Se producen esas elecciones el día 12 de abril de 1931. ¿Quién gana las elecciones locales o municipales? Mayoritariamente los candidatos de los partidos fieles a la dinastía en toda España, pero no en las grandes ciudades. En la mayor parte de las capitales de provincia ganan las candidaturas de los partidos republicanos. Eso hace que en las ciudades más importantes del país, Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, han ganado las candidaturas republicanas y estos partidos se vean con la obligación moral de proclamar la república y de proclamar la república y de intentar forzar al gobierno y al rey a salir del país y al gobierno a cambiar de régimen. Sería como un golpe de Estado incruento, porque sí hubieron algunos muertos en algunos enfrentamientos entre policía y algunos manifestantes, pero no fue una guerra, no fue una revolución sangrienta. Hubieron intentos de asalto del Palacio Real, hubieron incidentes, pero no se podría decir que fue ni una guerra ni una revolución sangrienta. Pero sí tomó la forma de golpe de Estado. ¿Por qué? Porque son unas elecciones para los gobiernos locales, para los ayuntamientos, no para el Congreso, no para el Parlamento, no para el Senado. Esas elecciones eran para más adelante, para unos meses después. Después de 2 días de tensión y de enfrentamientos fuertes entre personas en la calle, entre los mismos políticos que no saben hacia dónde ir, el gobierno es débil, el rey decide marcharse del país. En su comunicado al país dice que no quiere provocar un enfrentamiento civil. Pudiendo él con sus tropas acabar con este movimiento, él prefiere no hacerlo. Dice, porque veo que ya no tengo el amor de mi pueblo. Con lo cual, pues decido marcharme e interrumpir mis prerrogativas regias. El rey se marcha el día 14 de abril desde Cartagena en barco y desembarca en Marsella para instalarse en París. Y la reina inglesa, la mujer de Alfonso XIII, era la princesa Victoria Eugenia de Battenberg, nieta de la reina Victoria de Inglaterra. La reina, sus hijos y sus hijas y demás familia parten en tren desde Madrid también directamente hasta París. La Segunda República Española comienza así y acaba oficialmente en abril de 1939. O sea, dura unos 8 años aproximadamente, pero hemos de tener en cuenta que la Segunda República Española, a partir de 1936, es cuando se produce en España la Guerra Civil. O sea, de 1931 a 1936, la República Española gobierna todo el Estado. Y la estructura republicana, de una república democrática, con muchos problemas, pero con elecciones cada 3 años, 4 años, hasta el 36. Pero desde 1936 a 1939 se produce la Guerra Civil. ¿La Guerra Civil entre quiénes? Entre el ejército del gobierno de la República y el ejército de una serie de militares que se levantan contra esa república porque no les gusta cómo es esa república. ¿Quiénes eran esos militares? Pues había una mezcla de militares republicanos
que creían que esa república no era suficientemente democrática, y es cierto, no lo era suficientemente democrática. Militares monárquicos que añoraban la monarquía alfonsina, militares carlistas que todavía pensaban en los descendientes o sucesores, no descendientes de Don Carlos, y los militares, que eran los menos en ese momento, que se sentían atraídos por las nuevas ideas que venían de Europa, del fascismo europeo, de Mussolini, sobre todo de Mussolini, más que del nazismo de Hitler, del fascismo de Mussolini. Todos este tipo de militares se juntan y se enfrentan al gobierno de la República, intentan un golpe de Estado, fracasan en el 36, en julio del 36, y como fracasan, comienza un enfrentamiento civil que divide España en dos durante esos años, una de las guerras más duras, más crueles que ha conocido Europa en el siglo XX, y que acaba con la victoria de esos generales levantados, rebeldes, el 1 de abril, precisamente hoy, es el aniversario, el 1 de abril de 1939. Iniciándose a partir de ese momento el gobierno del jefe de esos militares, que era el general Franco. General Francisco Franco gobierna España como dictador desde 1939 hasta 1975, en que muere en su cama tranquilamente como gobernante de España. Nadie lo expulsa, sino que muere en su cama como gobernante de España. Gobierna como dictador, al inicio como una dictadura, durante los primeros años, como una dictadura de corte fascista, porque era la época previa a la Segunda Guerra Mundial, la época de la Segunda Guerra Mundial y la época de la posguerra. Durante esos primeros años es una dictadura fascista, y a partir de los años 50 se convierte en un Estado autoritario, una dictadura, pero olvidando o dejando de lado el carácter fascista del inicio, ¿no? Se convierte en un Estado autoritario con una dictadura al uso de corte conservador, con la Iglesia pues cercana, al principio sobre todo, con valores conservadores, y que dura, como les digo, hasta 1975, en que se produce la segunda restauración. Antes de hablar de la segunda restauración, cuando yo estaba leyendo de la historia española, hubo un periodo que el gobierno español estuvo en México. Era el gobierno de la República. O sea, el gobierno de la Segunda República, cuando las dos últimas ciudades durante la guerra que caen en manos de los militares que se han revuelto contra la República, el gobierno huye a Francia. Y cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, pocos meses después de finalizar nuestra guerra civil, este gobierno de la República, el presidente de la República y su gobierno, se trasladan a México. Y el gobierno mexicano les reconoce como el gobierno de España. Y de hecho España y México perdón, no tendrán relaciones diplomáticas hasta la restauración de la monarquía. No tendrán relaciones diplomáticas. Y en México residirá los diversos presidentes de la República que se van sucediendo en el exilio. Es el gobierno de la República en el exilio. ¿Este gobierno en exilio tendría un poder de facto o sería algo más simbólico? Simbólico, totalmente. Tendrían influencia sobre los movimientos antidictadura en España, en el interior de España, porque hubieron muchos movimientos antifranquistas, que les llamamos, o antidictadura, que hicieron lo que pudieron. Era una dictadura dura, como su palabra indica, y era difícil a la oposición el poder actuar. Pero sí que el gobierno de la República en el exilio pues mandaba indicaciones, mandaba mensajes,
de ánimo y de organización a estos grupos de la resistencia antifranquista durante la dictadura. Sí. Sobre todo en los primeros años, desde el inicio de la dictadura hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Una vez visto que Franco era aceptado por las grandes potencias a partir de su ingreso en la ONU en los años 50 y la amistad con Estados Unidos, visitó a Franco el presidente Eisenhower y el presidente Nixon. Lo visitaron a Franco en Madrid. A partir de ese momento se desanimaron mucho, obviamente. Pero la familia real seguía también en el exilio. Primero en Roma, luego en Suiza y luego en Portugal. La familia real española vivió la mayor parte de su exilio en Estoril, en Portugal, y desde Estoril también el hijo de Alfonso XIII, don Juan, el conde de Barcelona, es conocido como conde de Barcelona, animaba también a los monárquicos del país a intentar trabajar para que la monarquía fuera restaurada cuando Franco quisiese o cuando Franco acabase su gobierno. Franco y don Juan, el hijo de Alfonso XIII, no tenían buenas relaciones porque don Juan, a imitación de su abuelo Alfonso XII, hizo un manifiesto después de la Segunda Guerra Mundial desde Suiza, se le llama el Manifiesto de Lausanne, en el que expresa cómo quiere que sea su monarquía. Y quiere que sea una monarquía como la inglesa, la danesa, la holandesa o la sueca de su tiempo, una monarquía para establecer un país democrático, con todas las libertades, con todos los partidos políticos, con autonomía para las regiones que lo deseen. Bien, una monarquía como la que tenemos actualmente. Y eso en el año 1945, si no me equivoco. Al ver este manifiesto, Franco prácticamente rompe sus relaciones con don Juan, con el conde de Barcelona, con el jefe de la Casa Real de España. Pero hay algo en que Franco, el general Franco, el dictador, transige o negocia con don Juan. Que su hijo mayor, el heredero del trono, venga a estudiar a España, solo, sin familia. Y Juan Carlos, el hijo del jefe de la familia real, viene con 10 años, solamente con 10 años, a estudiar a España, solo, porque Franco prohíbe que su familia le acompañe, y se le organiza una escuela en una granja en las afueras de Madrid, con 10 o 12 jóvenes de su edad, miembros de las familias de la nobleza española y un primo suyo, el infante don Carlos, duque de Calabria. Y a partir de ese momento empieza su educación en España. Su educación primaria, secundaria, su servicio militar, su estudio en las academias militares, un breve paso por la universidad, hasta el momento en que es adulto y casa, en 1962, con la princesa Sofía de Grecia, hija de los reyes de Grecia de ese momento. Y en ese momento en que se produce la boda, la pareja dudan en residir ¿dónde? ¿En Atenas, en Estoril o en Madrid? Y Franco les ofrece residir en Madrid. El conde de Barcelona les anima también a que residan en Madrid para que haya alguien de la dinastía presente en Madrid durante la dictadura. ¿Cómo les trata Franco? Franco les trata amablemente, pero su entorno no. Juan Carlos y Sofía, en entrevistas que han dado a lo largo de su vida, pues dicen que en esos años se les recibía en lugares públicos con desprecio, con insultos, con abucheos, incluso les decían que les habían llegado a tirar tomates a sus cuerpos. ¿Quiénes eran quienes provocaban eso? Los más duros franquistas, los más duros miembros del régimen, que no querían para nada que la dictadura
acabara o continuara con una monarquía, aunque fuera una monarquía autoritaria, ¿no? Ya no se puede llamar monarquía absoluta porque ya no estamos en ese tiempo, pero tampoco querían una monarquía autoritaria. Ellos querían pues, el franquismo con Franco, y después su deseo era que Franco fuera sucedido por un general, por otro general de prestigio. No les gustaba la idea, la posible idea, que en esos momentos no estaba tampoco tan clara, esa posible idea de restauración de la monarquía. Cuando empieza a estar más clara esa idea es a partir de finales de los años 60. Juan Carlos y Sofía tienen 3 hijos, Elena, Cristina y un varón, Felipe, el actual rey, era esencial, digamos, el nacimiento de un varón para la seguridad de la dinastía en esos momentos y en aquellos tiempos, en que las cosas se veían distintas que en la actualidad. Franco decide en 1969 que Juan Carlos será su sucesor a su muerte o cuando Franco se vea impedido de gobernar por la salud. A partir de 1969 hasta 1975, Juan Carlos y Sofía tendrán un rol oficial en España. Serán las personas que viajan por el mundo. Franco no salió de España en su gobierno, solo fue a Portugal y a Roma, nada más. Y Juan Carlos y Sofía son los que viajarán por todo el mundo prácticamente para explicar. ¿Explicar qué? Sobre todo a nivel oficial, pues dar a conocer España. España era una época de gran crecimiento económico, una época de turismo, etcétera, etcétera. Fue el momento del desarrollo de España como país avanzado, industrial y capitalista. Y Juan Carlos y Sofía se dedicaban a promocionar el país por el extranjero. Lo que hacía Juan Carlos era, en el extranjero y mismamente en Madrid, entrevistarse con personalidades extranjeras y nacionales para preparar su gobierno. Juan Carlos se entrevistó con líderes de los partidos políticos de centro derecha y de centro izquierda y de izquierda en el extranjero durante esos años. Se entrevistó con líderes socialistas, comunistas y liberales durante esos viajes y en secreto, para preparar el momento en que, una vez muerto Franco, él ascendiera al poder y se iniciara el cambio. Hay una fotografía muy bonita del año 1969 en que se ve a Juan Carlos y Sofía con sus cuñados, los reyes de Grecia, y Adolfo Suárez y su mujer. Adolfo Suárez, esa fotografía refleja el momento de la amistad entre Juan Carlos y Suárez. Suárez será la persona que, junto con otros, Torcuato Fernández Miranda y otros, los que serán la mano del rey para llevar a cabo el cambio político una vez Franco haya dejado el poder o fallecido. Durante esos años, la labor de Juan Carlos es mucha y secreta, y se empezó a conocer pues, en los últimos años, ¿no? Por archivos, por cartas y por memorias, de su labor secreta en favor de una transición pacífica y democrática como es la que fue. Finalmente, en 1975, Franco muere. Unos años antes, un primo hermano de don Juan Carlos, don Alfonso, se había casado con una nieta de Franco. Y hubo peligro de que personas familiares del entorno de Franco convencieran a Franco para que cambiara de opinión y que en lugar de heredero del trono Juan Carlos fuera su primo Alfonso, casado con Carmen, la nieta de Franco. Pero Franco no cambió de opinión. Como digo, muere en 1975 y Juan Carlos sube al trono. Juan Carlos sube al trono como ¿qué? Como rey absoluto. ¿Por qué? Hereda todos los poderes de Franco. Hereda los poderes de un dictador. En su mano está el nombramiento de gobierno, de
la especie de parlamento que había en España, del poder judicial, incluso nombraba obispos. Franco tenía ese derecho, desde los reyes de España tenían ese derecho desde los reyes católicos del siglo XV, y Juan Carlos renuncia a él. Pero hasta tenía ese derecho. Nombrar obispos no, presentarle al Papa una lista de personas adecuadas para suceder a un obispo en una diócesis. ¿Qué hace Juan Carlos desde 1975, que asume el poder, el 22 de noviembre, hasta la proclamación de la Constitución de 1978, el día 6 de diciembre del 78, durante 3 años, lo que hace Juan Carlos es ir cediendo el poder absoluto que tiene al pueblo. Y se lo da al pueblo, a nosotros, mediante la Constitución que se elabora en el año 78, que es nuestra Constitución. Dicen que es una de las constituciones más progresistas y más avanzadas del mundo, en que organiza España como un Estado semifederal, en que las regiones tienen mucho poder y que se establece pues, una democracia tipo pues, europeo, tipo inglés, tipo francés, tipo alemán, volviendo hacia la normalidad, que es la que debe ser. Juan Carlos inicia su gobierno como un rey absoluto, casi, se podría decir casi, hablando de manera simple, y cede su poder cuando se elabora la Constitución del 78 a la nación española. Y esta es la segunda transición en la que estamos. ¿Quién la escribió la Constitución? ¿Fueron las Cortes Generales o el rey la escribió? No, fueron las Cortes. Hubo unas elecciones en 1977. En esas elecciones surgió unas elecciones libres con todos los partidos políticos autorizados y legales. Ese Parlamento formó una comisión de representantes de los partidos mayoritarios, de centro, de derecha y de izquierda, para entre todos escribir la Constitución. Y durante prácticamente un año estuvieron esta comisión escribiendo la Constitución, una Constitución, la primera Constitución española consensuada por la mayor parte de los partidos políticos que representaban al pueblo español. Fue elaborada entre el 77 y el 78 y aprobada por referéndum por el pueblo español el 6 de diciembre del 78. Y es nuestra Constitución actual. Caballero, están haciendo una pregunta, me pidieron para preguntarle del febrero 91. No, 81. 81. Sí. El 23 de febrero de 1981, un grupo de generales franquistas intentaron un golpe de Estado para cambiar el régimen, para o forzar al rey a cambiar el rumbo democrático de España, y si el rey no quisiera, expulsarlo. Esos generales lo que hicieron que una tarde entraron en el Parlamento y lo secuestraron toda una noche con el gobierno. Era una sesión en la que se estaba invistiendo al nuevo presidente del gobierno, y estaba presente todo el gobierno y todo el Parlamento. Y durante toda una noche fue secuestrado el Parlamento por esos grupos de militares. ¿Qué hizo durante esa noche don Juan Carlos? Llamar por teléfono a todos los capitanes generales de las provincias españolas. España está dividida en varias regiones militares y cada una de ellas tiene un jefe. Juan Carlos llamó a cada uno de ellos para decirles que se pusieran a sus órdenes y que no hicieran caso de los militares que habían asaltado el Parlamento. Hacia la 1 de la noche, Juan Carlos ya había obtenido la obediencia de todos los capitanes generales de las provincias, menos de una, de Valencia, que
puso los tanques y el ejército en las calles para asustar a la población. Fue el único. Al día siguiente, también los militares intentaron asaltar el Palacio de la Zarzuela, donde vive la familia real, pero la Guardia Real y otros regimientos del ejército pues protegieron ese espacio. A la 1 o 1:30 de la madrugada, don Juan Carlos dio un mensaje por televisión a la nación en el que dijo que eso era intolerable, que la senda democrática del pueblo español que se había dado en la Constitución del 78 era irrompible, no se puede cambiar de camino por la fuerza, y que la revuelta militar estaba prácticamente anulada. Y así sucedió en la primera hora de la mañana del día siguiente, del día 24, se rindieron los militares que estaban en el Parlamento, secuestrándolo, y fueron capturados y fueron juzgados al cabo de un año y estuvieron en prisión durante muchos años. Han estado en prisión durante muchos años. Lo más grave para el rey fue que uno de sus profesores, de cuando él era joven en la academia, y luego había sido miembro de su casa, miembro de su staff, de su grupo de staff en casa, en la casa del rey, el general Armada, noble también, con título, marqués, fue uno de los jefes principales de ese intento de golpe. Y eso, sí, y eso Juan Carlos lo sufrió mucho. Le dolió mucho, posiblemente. ¿Perdón? Le dolió mucho, posiblemente. Mucho. Pero por suerte, al día siguiente estaba ya el intento de golpe de Estado resuelto. Caballero, una pregunta. Hablando un poco de la manera más contemporánea, en su opinión, ¿cuál es la importancia de la monarquía parlamentaria para la unidad de la nación española? Bueno, para mí es, claro, yo no puedo ser objetivo porque soy monárquico, con lo cual creo firmemente en ello, en el sistema de monarquía democrática y liberal, como está en la mayor parte de los países del mundo occidental, y creo que es el mejor sistema. Y para España es el mejor sistema, no tengo duda. España es un país muy diverso y eso nos hace un país muy rico a nivel cultural y a nivel social, pero en los últimos años ciertos partidos muy populistas intentan romper pues, el consenso que la transición tantas cosas buenas nos ha dado, con diversos movimientos políticos que intentan romper todo ello. La diversidad regional española, sobre todo en algunas regiones en que tenemos lengua propia, como en Cataluña, ¿no? Yo soy de lengua catalana, familiar, en familia yo hablo en catalán. ¿Te habla catalán bien? Sí, es mi lengua materna. Por supuesto. Sí, es mi lengua materna. En algunas de las regiones de España que tenemos una lengua propia, por ejemplo, hay pues, un fuerte sentimiento de pertenencia a esta tierra, a la tierra propia. En una expresión antigua de nuestros abuelos, en nuestra patria chica, que llamaban nuestros abuelos. Y yo creo que en estos momentos la monarquía es la única manera de que la unidad de España se mantenga. Porque España no sería España sin esas regiones que tienen un carácter propio, una lengua propia y algunas características culturales mezcladas, obviamente, pero algunas características culturales propias. La riqueza de la diversidad española es una, como he dicho antes, de las mayores riquezas que tiene nuestro país. Y hay grupos políticos y personas que quieren pues, hacer valer esa diversidad por encima de la unidad. Cuando el mundo va al revés, el mundo y estos días de momentos difíciles
por la pandemia que estamos sufriendo, se ve perfectamente. La unidad es la que nos puede salvar y de hecho nos está salvando. La diversidad o la separación es lo que puede llegar a destruirnos. Y creo que la monarquía por eso es tan atacada actualmente por diversos grupos, porque es el valor más importante que nos da unidad, que representa la historia común de todos los españoles. Recordemos que el rey, don Felipe, es descendiente de todos los fundadores de los antiguos reinos hispánicos. Es descendiente de los condes de Barcelona, de los condes de Aragón, de los reyes de León, de Galicia, de Asturias, de Castilla, de los reyes de Navarra, de los señores de Vizcaya y de Molina. O sea, él es descendiente de todos los fundadores de los antiguos reinos hispánicos medievales. Con lo cual, pues, también nos representa a todos nosotros y a la historia que como pueblo hemos vivido durante tantos siglos. Caballero, como nuestro tiempo está casi terminando, porque el Instagram solo nos da un tiempo corto, usted probablemente conoce que hay un movimiento por la restauración de la monarquía parlamentaria en Brasil. Sí, sí. Soy parte del movimiento, como usted ya sabe, Sí. pero hay muchas personas que no acreditan que nosotros podemos lograr este cambio en el sistema y forma de gobierno. A esas personas que creen que el imposible existe en la historia, ¿o qué usted diría a esas personas? Usted viendo de un país que hubo dos experiencias estables republicanas y dos experiencias más estables de restauración. ¿O qué Sí. usted diría a estas personas que creen que hay el imposible? El imposible en la humanidad no existe. Bueno, existe el imposible, pues, de viajar a años luz, pero en esta tierra casi no hay nada imposible. Esas dos experiencias, como muy bien usted dice, de restauración de la monarquía en España, son un ejemplo. Otro ejemplo de cosas imposibles. ¿Quién iba a decirles a las personas que vivían en los años 80, a nosotros mismos, que veríamos caer los sistemas comunistas en Europa? La Unión Soviética, el muro de Berlín. Yo en los años 80, como estudiante de historia, no me lo hubiera creído. Y se produjo. Más difícil que eso, yo creo que no hay nada más difícil que eso. Con lo cual les animo a los monárquicos brasileños a persistir en sus actividades para, sobre todo, dar a conocer la historia de los dos emperadores que ustedes han tenido, Pedro I y sobre todo Pedro II, al cual yo siempre he admirado muchísimo, y a su hija Isabel, a la Redentora, que también es una gran mujer, y dar a conocer a la familia imperial y dar a conocer también, como en este caso estamos haciendo usted y yo, pues otras experiencias de monarquías europeas que quizá no han tenido tantas dificultades como la española ha tenido y está teniendo para seguir hacia adelante. Siempre dicen en los índices de países más democráticos del mundo anualmente, entre los 20 primeros hay siempre 11 o 12 monarquías. Es verdad. No hay más. Fijarnos en las monarquías de Holanda, Noruega, Suecia, Dinamarca, la Gran Bretaña, Japón, el Canadá, Australia, Luxemburgo, etcétera. Viendo el funcionamiento de sus países, no hay más que añadir. No hay más que añadir. Obviamente los regímenes republicanos que funcionan, funcionan. Pero, aunque funcionen, yo prefiero en la jefatura del Estado a una familia que representa 1000 años de historia. Eso para mí es muy emocionante.
Y creo que los monárquicos brasileños han de persistir en sus actividades, sobre todo a nivel cultural e histórico, y seguir sin desánimo. Y también en la unidad de la familia imperial, que eso es muy importante. Eso es muy importante, que no haya desunión en la familia imperial. Por supuesto. Muchas gracias, caballero. Ya estamos terminando porque el tiempo, infelizmente, es muy corto. Yo estoy requete contento por la explicación, por todo el conocimiento, por toda la charla. Seguiré leyendo un poco más de la historia española, pero que me llamó la atención. Yo sé que cada país tiene siempre un punto que es más raro. Por ejemplo, nosotros en Brasil fuimos la sede del Imperio Portugués. El rey Don Juan vino hasta acá, entonces es muy raro en la historia mundial y a mí también me parece raro los periodos republicanos que ustedes tuvieron y estoy muy contento que siempre lograron restaurar la monarquía parlamentaria, por eso España está actualmente un país mucho más estable, sin guerras civiles y con desarrollo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Dios bendiga a todo el pueblo español y que puedan mantener la unidad en la diversidad. Y para terminar, me gustaría que usted nos enviara un mensaje corto porque estamos casi sin tiempo, pero en catalán. Molt bé. Doncs desitjo a tots els monàrquics brasilenys i a tot el poble brasiler que persisteixin en la seva lluita per donar a conèixer la monarquia i la dinastia, per la unitat de la família imperial i que aquesta malaltia, aquesta pandèmia que estem patint actualment sigui curta i que acabem tots bé de salut per poder tirar endavant. Gràcies a tots. Espero que mucho portugués. Se puede comprender todo. Sí. Muchas gracias, ya estamos terminando esta live. Perdón. Gracias a ustedes. Muchas gracias, caballero. Estoy muy contento. Gracias a todos ustedes que tuvieron nuestra live. Ahora vamos a encerrar y la ponemos en el YouTube. Una buena tarde a todos y salve Don Luis. Buenas tardes.